Hola, muy buenas tardes, amigos de Pa' qué y pa' dónde. Pues me siento muy complacida, muy agradecida que me hagan favor de recibirme tan bonito en este espacio. Estamos en algún lugar de Cumbria, en algún lugar de Los Miras, y la plática el día de hoy va a estar muy bonita. Yo contacté al señor Rafael a través del grupo de Prolago de los Lirios. Se me hizo muy interesante la forma en la que el Señor ve la vida, le gusta la naturaleza y las pláticas tan ricas que me compartió, pues me llevó a pedirle precisamente que a través de este medio platicáramos todos juntos. Buenas tardes, señor Rafael. Buenas tardes, señorita Leticia. Yo soy Rafael Vivero Zapata para servirle y el que se siente muy honrado soy yo con su entrevista. Muchas gracias de antemano. Gracias a usted. ¿Dónde nace don Rafael? Yo nací en una hacienda chiquita, Ujú, muy cerquita de Jalapa. Era una hacienda cañera en las faldas del cerro más alto de Jalapa y a las orillas del campo. ujú. Y así me educaron a mí como a la gente del campo, que respeta mucho a la gente y no discrimina a ninguna. ¿Qué hacía don Rafael ahí? ¿A qué jugaba? ¿A qué aprendía? No, pues yo era un niño y viví en Jalapa hasta los 10 años. Y después me trasladé con mi madre y hermano a la Ciudad de México. Ujú. Yo tenía 10 años y ahí crecí e hice mi vida. Estudié un año de secundaria y después me dediqué a trabajar. No tengo cultura, no tengo una buena educación escolar, pero aprendí de la vida. Y la vida creo que es una escuela y el que no aprende de ella va a sufrir con ella. Ujú. Yo creo que aprendí de la gente con la que traté, porque como sabía que no sabía nada, toda la gente me enseñó algo. Y de ahí fui creciendo y ya me dediqué a trabajar. Ujú. Desde los 14 años empecé a Ok. trabajar. Y así crecí hasta trabajos diversos, muy inferiores. Es decir, de mozo. Estuve de ayudante de plomero y fuimos a poner muebles de baño a Ujú. Ciudad Universitaria. Tuve oportunidad de admirar esa gran cultura universitaria. La conocí muy bien, toda la ciudad universitaria. Me gustó mucho. Y yo pensé, yo no tengo educación, pero mis hijos o hijas tienen que ser profesionales, tienen que acudir a una universidad. Ese fue mi sentido de vida. Cuando me casé, y cuando me casé tuve 4 hijas y un hijo, Ujú. y todas, afortunadamente, o gracias a Dios, todos son profesionales que acudieron a la universidad. Y ahora me siento también muy contento porque tengo 2 nietos, una nieta y un nieto. Ujú. Una nieta estudió en Ciudad Universitaria y salió también con excelentes calificaciones. Ujú. Y mi nieto también estudió en otra escuela y salió con excelentes calificaciones. Wow. La otra nieta es oaxaqueña Oh. y vive en la ciudad de Oaxaca. Pero es una niña chiquita que tiene apenas 9 años. Yo le enseño a distancia las tablas de multiplicar Oh, mire. porque yo me di cuenta que en la primaria, aprendiendo las tablas, resolvía los problemas muy rápido.
siempre era el primero en matemáticas. Y actualmente, pues ya soy un hombre muy viejo, pero me preocupa mucho la mente. Es decir, que mi mente esté activa. Ujú. Me gusta leer, me gusta escribir y me gusta practicar los números. Y me aprendo las tablas de cualquier número y se lo enseño a mi nieta, la chiquita, Ok, y ella lo aprende. Digo, a ver, hija, dime la tabla del 9, por ejemplo. Y me dice del 9 al 30, lo sabe, ¿no? 9 por 25, 9 por X. Y lo contesta rápidamente. perfecto. Es una niña muy lista, Muy bien. Vamos a hacer aquí una pausa, don Rafael. ¿sí? Cuando empecé a platicar con usted para contactar la entrevista, Ajá, ya nos platicó que llegó usted a Ciudad Universitaria, exacto. empezó a, bueno, a hacer el trabajo, como dijo, de colocando Ajá. baños, pero ¿qué fue lo que más le impactó de Ciudad Universitaria? Aparte de ese pensamiento de que sus hijos tuvieran una educación así, ¿qué pensó cuando se paró y vio ese monstruo? Porque es un monstruo Los Ciudad monstruos, sí. Universitaria. Patrimonio cultural de México. Ujú, Ciudad Universitaria es un patrimonio cultural de México. Y ver lo que es la torre de la rectoría es muy bonito. ujú, Y leí un poquito sobre el ingeniero Hugo Goldman, que fue el que hizo los murales de ese edificio. Me pareció estupendo. Y claro, es un lugar al que uno quisiera ir y pertenecer como estudiante, ujú. ya que la conocí cuando se inauguró, que la inauguró el presidente Miguel Alemán en 1952, que Miguel Alemán fue el primer presidente civil, porque los anteriores siempre fueron generales, Ujú. y él es del estado de Veracruz. Y dice, él fue el que inauguró la ciudad universitaria. Fíjese qué impactante, qué gusto el investigar algo que le impactó, que Sí, le llamó como, la atención, porque muchas veces pasamos de largo y decimos, ah, qué bonito, qué bonito. pero hasta ahí, ¿no? ¿Cuándo es cuando don Rafael empieza a interesarse por la naturaleza? Bueno, como le comenté, yo nací en el campo, en un cerro, en Jalapa. Jalapa es la ciudad de las flores, así lo pusieron, porque tiene flores de todos colores. Inclusive hay mucha dalia, que la dalia es la flor nacional de México. Ujú, Y mis paseos eran al cerro. El cerro se llama Macuiltepel. Y en ese cerro tuve oportunidad de conocer, pues, águilas, gavilanes, víboras, conejos y pájaros de todos colores. Fue una época feliz. Y cuando llegué aquí a Cuauhtémoc Izcalli, me llamó la atención primero el nombre, Tu casa entre los árboles. Y ese lago me pareció maravilloso, rodeado de árboles, pero estaba muy sucio. ujú. Y se formó un grupo para limpiarlo. A ver, pero esperen, no nos adelante la historia. Ajá. ¿Quién le platicó de Cuautitlán Izcalli? No, yo vivía ya casado con mis hijas y mi hijo en la Ciudad de México, pero vivíamos en un departamento chiquito. Y yo también, desde pequeño, ambicionaba tener una casa propia. Y empecé a investigar en dónde podía comprar. Llegué a Ciudad Satélite, pero por supuesto no podía comprarla ahí.
Me fui alejando hacia el norte, pasando por Tlalnepantla y llegué a Cuauhtlán Izcalli. Veníamos de paseo los domingos Ujú, y cuando conocimos Izcalli, pues nos gustó, sobre todo esto, la vegetación, ¿verdad? ujú. Que tiene. Y la casa que tuve oportunidad de adquirir, era una casa más cómoda que el departamento en que yo vivía. Ujú. Y desde 1980, el 5 de junio, nos vinimos a vivir aquí. Y realmente ha sido una de las etapas más felices de mi vida. Pero, a ver, cuénteles, ¿qué pasó cuando contactó a las personas que tenían en venta las casas? ¿Qué le dijo? Yo a ellas, yo, ¿Usted qué le dijo? Es que ahí junto al lago. Acuérdese que me platicó. bueno, yo llegué a la caseta de ventas que estaba en la calle de Musas, enfrente de Telmex. Y él me explicó de la casa, cómo era, me explicó del costo, enganche, etcétera. Y le dije, bueno, parece que está a mi alcance. Me gustaría conocerla. Dice, sí, está aquí adelantito del lago. Yo le dije, ¿cuál lago ya? Aquí si vamos a ver la casa. Y le enseño el lago. Ya caminamos unos 300 metros y se paró el señor. Dice, aquí está el lago. Nada más que de la avenida Constitución no se veía el lago, porque Ujú. en esa época el lago estaba como si fuera un cráter. No, estaba en una subidita y luego se veía el lago. Nos paramos en el coche y fuimos a verlo. A mí me encantó. Yo dije, esto ya es una parte agradable para venir a vivir aquí. Ujú. Y ya llegamos a la casa y también nos convenció. Y ya nos pusimos de acuerdo. Y desde esa época, pues, nos venimos a vivir aquí. Que mi familia personal, mi madre y la familia de mi esposa, me decía que estaba loco, que la casa estaba muy lejos, Ah, que qué iba a hacer aquí, yo solo, con puras mujeres, porque mis hijos eran niños, ¿verdad? ujú. Y aquí a unos cuantos metros, a 100 metros, ya había campo, en lugar de casas. Todo era lleno era un cerrito. Había ranas, era muy bonito. Me gustaba más que ahora, ¿verdad? Y ahora, para distraerme, me voy a caminar al lago de los Lirios. Y ahí camino, voy casi diario y admiro los árboles que hay, porque me tocó sembrar algunos. En esa época se formó un grupo de, ¿Se acuerda el año? no, debe haber sido por ahí del 82, más o menos. Íbamos ahí, y yo andaba caminando y se me acercó un grupo de jóvenes. Yo tenía 38 años, me sentía joven, ¿verdad? Sigue joven. Y, digo, y me invitaron, me dijeron, señor, ¿no nos ayuda? Y dije, ¿aquí? Y me dijeron, queremos limpiar el lago, ¿nos puede ayudar? Sí, cómo no. A mí me encanta el agua, mojarme y todo. Me metí, había llantas, saqué llantas, basura en general. Limpiamos el lago y dijeron, ahora vamos a plantar árboles. Y el gobierno nos dio muchos arbolitos. Y el grupo nos íbamos a plantar árboles. Ujú. En la zona oriente del lago, es decir, de la Avenida Constitución, y en la zona poniente. Y ahí empezamos a sembrar. Éramos mujeres y hombres, unos más jóvenes, unos más grandes. Los hombres hacíamos el hueco
y la mujer ya llevaba el arbolito. Y lo Lo tapaba. sembrábamos, lo tapábamos. Y así sembramos muchos árboles. Si van ustedes al lago y se dan cuenta, del lado de la Avenida Constitución y enfrente son árboles jóvenes, que deben tener 40 años más o menos, que no se comparan con el grosor del árbol, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta más o menos cuántos años tiene un árbol. Y así sembramos muchos árboles y rescatamos el lago. Y ahora se formó un grupo muy bonito que se ha dedicado a conservar el lago. Yo pertenezco, pero ya no físicamente, ya no puedo hacer nada, pero sí un apoyo chiquito, económico, y estoy pendiente de todas sus actividades. Es un grupo muy bonito, de hombres y mujeres. Estamos en contacto todos los días, dando información y saludándonos por medio del WhatsApp. Eso me hace muy feliz porque estoy activo y tengo contacto con amigos y amigas por medio del teléfono celular. Y de ese grupo que inició, ¿hay alguien que todavía esté dentro del grupo aparte de usted? No, ya nadie está dentro del grupo. Aquí tengo unas vecinas que fueron en ese grupo, pero ya se dedican a su casa, ¿verdad? También ya son adultas mayores. Inclusive en esa época el gobierno dio un diploma a las personas que fuimos. Nada más que yo no me enteré, fueron unas señoras vecinas mías y les dieron un diploma que no me tocó a mí, porque me había dado gusto, ¿verdad? Conservar un diploma, un recuerdo. Claro. Yo he sacado algunas fotos de un árbol que yo sembré. Yo lo sembré con mi nieto, un niño de 8 años. Y sembré ese árbol y estaba ahí tirado, que no lo sembraron. Y lo sembré, que lo llevaba garrafones de agua y lo regábamos pues, muy seguido, ¿verdad? Y le hicimos el agujero grande para que pudiera conservar la humedad. Y actualmente es uno de los árboles más altos de ese pequeño grupo. ¿Y se acuerdan dónde está ese arbolito? Sí, cómo no. Está atrás de las canchas de básquetbol. Ahí está el arbolito, en la mera esquina del triángulo que se forma ahí. No es triángulo, es un rectángulo, ¿no? Ahí está ese arbolito. Y tengo fotos de ese árbol, porque cuando voy siempre paso a verlo. Y me gusta acariciarlo, porque yo es mío. Y tengo otro árbol a la entrada del parque, pues, por donde está el paseo de Juan Pablo. Ahí hay una jardinera que hizo el gobierno y yo tirando semillas, tiraba mucho, cuando iba diario tiraba, y tiré duraznos, guayabas, tiraba todas las semillas y una de ellas sí pegó y ese árbol ahí está, un árbol de duraznos que todavía no produce ningún fruto, pero ahí está todavía ese bonito árbol. Wow. Y pasa y los visita a los dos. Sí, aunque el de durazno un poco más de lejitos, ¿verdad? Porque no me puedo acercar porque está en una jardinera hecha de tierra que sembraron plantas, parte del gobierno. Ok. Y bueno, digo, si me los permite, dice el señor que va casi diario y yo quiero acotar con todo respeto que el señor utiliza, ¿cómo le llaman? ¿Andaderita? Sí, Una andadera.
Sí, ¿Y cómo le hace para pasarse la avenida donde luego bueno, yo no me la quiero pasar? Sí, la verdad. yo afortunadamente tengo un problema en los pies porque me dio cáncer en la columna. Afortunadamente quedé bien, pero con un dolor neuropático que no me permite desplazarme en forma natural, pero puedo manejar y me voy manejando de aquí al Paseo de Juan Pablo. Mm, Ahí dejo mi coche y me ayudo con una andadera de 3 ruedas y así camino y estoy ahí 1 hora, hora y media. Me siento junto a un árbol frondoso, muy bonito, un pirul, ujú, y ahí voy, ahí estoy. A veces ahí estoy sentado, pensando, viendo el lago, las aves, ya que hay patos, sobre todo a fin de año, vienen patos, vienen los pelícanos. ujú. Es un espectáculo maravilloso. Ha habido ocasiones que he visto grupos de 80 o 100 pelícanos Ujú. y hacen una danza en el cielo que me parece maravillosa. Me gusta mucho y estamos esperando que lleguen los pelícanos cada año. Ujú. Que por cierto, el año pasado vino muy poco pelícano. Ajá, llegaron poquitos. Sí, probablemente porque el agua andaba muy seco, porque el año pasado fue de pocas lluvias y eso pienso que disminuye. Y ya que el pelícano pues come pescado. Ujú. Y si hay mucho, mucho pescado en el lago de los Lirios, si hay mucho pescado. He visto gente pescando y pescando pescados grandes, Ujú. que ahora ya está prohibido, Es correcto. ya no dejan pescar y creo que hacen bien, porque hay vigilancia, aunque falta más, porque se han dado casos de asaltos. Ha habido problemas en el lago también, ¿verdad? Ujú. Hubo una vez un pleito que no lo vi entre dos muchachos, pero me platicó una amiga que vive por ahí, se llama Silvia. Ella me dice que se pelearon dos muchachos y que uno de ellos sacó una navaja y lo Wow. lastimó en una pierna y se desangró porque cuando llegó la Cruz Roja, el muchacho había muerto. Y detalles así había. Últimamente, afortunadamente, no me he enterado de ninguno. Ujú. Va la policía montada y parece que cuida bien. El problema es que va a dar una vuelta y se va. Pero no me he enterado ya de ningún problema. ¿Y tiene algún amiguito que pase ya que lo conozca de Uh, años y platiquen de Muchos, algo? sí, cómo no. No platicamos mucho porque es gente que va a hacer ejercicio, Ujú. pero siempre pasan y me saludan. A veces quedan a platicar un poquito, 5 minutos, no mucho. A veces pasan y me dicen adiós. Uno de ellos me dice, yo quería saludarte personalmente, porque me he dado cuenta que tú eres una persona que saludas a todos y te ríes con todos. Digo, fíjate que sí. Yo creo que regalar una sonrisa es dar felicidad. Yo me siento feliz al sonreír con una persona, hombre, mujer, joven o viejo. Siempre le regalo una ¿Los sonrisa, conozca o no? nos conozca o no. Ujú. Y afortunadamente la mayoría contesta también con una sonrisa, Ujú. lo que me da una gran satisfacción. Y así sigo, saludando a todos, niños, niñas, adultos Ajá. y viejos.
Y de este grupo de Prolago de los Lirios, ¿qué actividades realizó con ellos antes de que, bueno, tomara su descanso? Bueno, yo físicamente no, ya con ellos ya no pude. Pero más antes, no. No, no, yo empecé con ellos, pues les dije que no podía. Yo no podía ir a hacer nada físicamente, ¿verdad? Ujú. Pero que sí podía aportar algo económicamente. Y así me dijeron, de repente dicen que quieren poner un lazo para prohibir, para que no entraran los perros, y pues hice una pequeña aportación. Y yo se los he comentado, yo no puedo ir a ayudar porque ellos hacen muy buen trabajo. Ujú. Van a recolectar colillas, plásticos que la gente tira y no se puede evitar. Hay letreros, pero desafortunadamente uno de los problemas que tenemos en Cotitlán, en México y en el mundo es la ignorancia, que no nos podemos cuidar la naturaleza Ujú. y tiramos basura por donde quiera. Ojalá que pudiéramos quitar eso, ¿verdad? Parece que el gobierno se preocupa por educar a las personas. Ojalá. Y que sirva también esto para recordarles, ¿no? Si el Señor lleva tanto tiempo participando, cuidando, buscando la manera de apoyar este gran grupo que es Prolago de los Lirios, ¿Sí? pues también nosotros, como dicen, ¿no? Tener un poquito de cultura y dejar de tirar basura cuando hacemos las fiestecitas y todo, pues Ese mejor problema. me llevo mi basurita, ¿no? Eso es lo ideal. Ya prohibieron, por ejemplo, poner globos en las palapas que Ujú. existen, que las alquilan para fiestas. Pero en las fiestas a veces ponen muchos globos para adornar. Y cuando se van, dejan toda la basura. Es un problema que, pues, difícil de resolver. Aunque los del grupo van y limpian, pero a veces la gente tampoco puede, ¿no? Porque son gente que trabaja y que tiene obligaciones en casa. Así es. Y además, bueno, tocó usted un tema muy importante. Ellos hacen una labor social en el lago conservando, mas no son las personas que les corresponde limpiar, levantar las heces de los perros, la basura, las colillas. Ellos lo hacen porque es un área natural protegida. Exacto. Entonces, ellos, como el señor Rafael, pues están muy gustosos de apoyar para conservar este gran pulmón que tenemos en Cuautitlán Izcalli. Y lo que siempre se pide y se trabaja es que las personas que van pues disfruten y si queremos que este lugar nos dure más, pues vamos a llevarnos toda nuestra basurita, vamos a lo mejor a llevar platos de casa. Yo sé que Sí, a lo mejor me va a dar flojera lavar, pero voy a generar menos basura. Escuchaba algo, me permito hacer un comentario. Eh, a veces llevamos platos de cartón biodegradables y cosas sí, así, sí, no, yo, pero escuché a una compañerita de artesanos que decía que se gasta muchísima agua mm, para generar estos platos o bolsas que son biodegradables. Entonces ah, decíamos, bueno, ¿cuál sería la solución? Y alguien contestó, pues quizás las bolsas ecológicas, siempre y cuando nosotros le demos uso constante a estas bolsas hasta que ya cumplan su función. Estas bolsas, si son realmente ecológicas, tardan aproximadamente 2 años en desintegrarse, pero eso no quiere decir que las voy a votar por todos lados, ¿no? Sino que también hay que considerar de qué manera al hacer nuestras reuniones generamos menos contaminación, dejamos menos cosas que formen plagas claro. y que afecten a la fauna que vive ahí. Mucha de la basura que se va al lago ya no se recupera y los animales que ahí viven piensan que es alimento Y se lo comen y se lo comen y y les hace daño. les hace daño y mueren. Entonces, es un círculo, ¿no? Por eso quise venir a platicar con el señor Rafael, que pues ya lleva tiempo cuidando y como ven, acaricia y apapacha su árbol, que ya están bien grandotes. Ojalá todos pudiéramos contribuir así. Si ya no sembrando, recordemos que en el agua hay que sembrar árboles adecuados, no cualquier árbol, sino
debemos de considerar platicar con los de Prolago para sembrar un árbol que sea adecuado y que aporte algo a esa área, ¿no? En ese espacio. Y por eso yo quise platicar con él, porque son recuerdos muy bonitos y aportaciones muy importantes de alguien que ya lleva pues, sus buenos años aquí en Izcali. 45 años ya tengo de vivir aquí. El 5 de junio de 1980 llegué aquí. Y pues me he desarrollado y he aprendido muchas cosas. He tenido pérdidas. Me traje afortunadamente a vivir a mi madre también aquí. Tuve oportunidad de adquirir una casa para ella. Y aquí vino y vivió 22 años. Mm, Aquí falleció. Y también perdí a mi esposa hace 12 años. Pero son cosas que tienen que pasar. Entonces tiene uno que tomarlo así, que la vida también se acaba. Por eso tiene uno que aprender a ser feliz con lo que tiene. Y de esa forma vivir hasta que Dios diga. Todos pienso que tenemos un límite ya marcado. Y cuando lleguemos, podremos decir gracias a la vida. Como dijo el gran poeta, ¿verdad? Gracias a la vida que me ha dado todo. ujú. Y para ya no seguirlo cansando tanto. mm, ¿Cómo explicarlo? Los que somos como de esta rodada, tenemos apegados ciertas cosas, ciertas costumbres, tradiciones, modos de respetar, de convivir. Yo sé que las generaciones van evolucionando, van tomando nuevas ideas, nuevas perspectivas y a veces no son las mismas. Pero, ¿qué les gustaría decirle y dejarles, como dice usted, de aprendizaje, de enseñanza a estas nuevas generaciones para el cuidado de la naturaleza, la convivencia? Bueno, pues yo creo que debemos de aprender a reír. Debemos aprender a leer. Y lo que se aprende, compartirlo. Creo que también debemos aprender a no discriminar a nadie, ni por color de piel, ni por religión, ni por género, obviamente, Ujú, ni por preferencias sexuales. Es decir, debemos respetar a toda persona, hombre o mujer. Todos somos iguales. Yo pienso que a la mujer se le juzga como a un ser normal, pero yo creo que la mujer es un ser divino que vino a la vida para educar al hombre. Pero el machismo y la ambición son cosas que no la han dejado progresar y se impone la fuerza bruta en lugar de la inteligencia. Yo creo que es lo que debemos de aprender a respetar a la mujer sobre todo y claro a la naturaleza porque vivimos en ella y somos parte de ella, ¿no? ujú. Y las plantas, los árboles, Pásese. mi celular, por favor, las plantas, los árboles y las mujeres son lo que nos hacen felices. Ujú, Ese sería mi mensaje. Yo creo, yo he tratado de formar un grupo que le llamo el libro circulante. ujú. Es decir, yo te regalo un libro y te encargo que lo leas y lo regales. No sé si sé, bueno, desde ahí, desde donde estoy, A ver si podemos ¿sí? formar un círculo de lectores.
porque así creo que podemos ayudar un poco Ujú. a las personas a que se acostumbren a leer. Yo doy ese consejo. Hay que leer cuando menos 10 minutos diarios. Ujú. Con eso vamos a aprender y nos vamos a tener una mejor diversión que ver la televisión. Yo creo que debemos aprender todos los días algo, aunque sea una cosa pequeña, y compartirlo con las personas que conocemos. Por ejemplo, yo quisiera compartir algo. Tenemos un municipio cercano que se llama Tlalnepantla. Ujú. Tlalnepantla quiere decir la tierra del medio en lengua náhuatl. Esta tierra se la disputaban dos pueblos, el náhuatl y los otomíes. Y llegaron a dominar los náhuatl y se quedaron con ella. Y ese fue el nombre, Tlalnepantla, que quiere decir la tierra de en medio. Los náhuatl dijeron Tlaxcamati, y los otomís Jamadí, que quiere decir gracias en náhuatl y en otomí. Creo que es una historia bonita de nuestros antepasados. Ujú. Yo estoy tratando de aprender lengua náhuatl y es muy bonita, pero no es fácil. No, la pronunciación no. Pues, no sé, yo otro consejo que doy es bañarse todos los días con agua fría. Oh, Eso parece difícil, pero le da una energía y sobre todo le da una actitud para enfrentar la vida y no quejarse de nada. Hacer ejercicio todos los días, aunque sea caminar 20, 30 minutos. ujú. Yo leí una frase que me gustó: el que no vive para servir, no sirve para vivir. De la Madre Teresa de De Calcuta. la Madre Teresa de Calcuta. Efectivamente. Entonces, tenemos que buscar la manera de ser feliz y compartir, porque el amor es algo que no se acaba. Es mágico porque se reproduce. Entre más damos, más tenemos. No se acaba. Por eso debemos dar amor a nuestra familia, amigos y amigas y a todos en general. Seres vivos, plantas, todo. Exactamente, como usted dice, a los perritos, a los gatitos, a las plantas, todo lo que tiene vida, hay que amarlo, porque la vida es muy hermosa. Y de esa manera damos amor a nuestro municipio, a nuestro lago, porque pues es nuestro entorno. Sí, así vamos a conservar muchos años todavía más el hermoso lago de los lirios. Qué hermoso y qué buenos consejos, ¿no? Tengo un libro para leer, para compartir y que se haga un círculo. Qué importante es estar siempre informados. Escuchaba una entrevista con Matilde Obregón, con un actor que hace muchos años, digo, habrá gente que sí lo identifica, habrá gente que no. En ese programa que era Cachún Cachún Rara, ¿Sí? él era porquino. Y ahora que lo entrevistó Matilde Obregón, decía él que él da clases de actuación. Dice, pero es que no entiendo a los jóvenes, dice, no los entiendo. Y decía Matilde Obregón que ¿por qué? Dice, es que yo les estoy dando clase
¿Mm? Y si les doy 2, 3 palabras, están con el celular. Todo quieren grabar, todo quieren Todo quieren grabar. publicar, todo quieren subir, si comieron, si no comieron, si durmieron. Dice, entonces hablaba precisamente de eso. Qué importante es regresar a esto, a la comunicación, al convivir con la gente sin un celular. La tecnología es muy buena, eso nos está permitiendo en este momento compartir con el señor Rafael, pero como que también hay que darle espacio a esto, ¿no? A la convivencia y decía usted ser agradecido. En un pequeño TikTok decía no me grabé el nombre de la persona, pero decía, nos quejamos de todo y estás sentado viajando en avión, estás en un restaurante pudiendo pagar platillos caros. Dice, entonces, ¿por qué nos quejamos? ¿No? Y es un círculo así, ¿no? ¿Sí? Nos quejamos y no nos damos cuenta de todo lo que tenemos. Realmente la vida nos ha dado todo. A mí me ha dado mucho en la vida y yo lo agradezco todos los días. Cuando mis hijos empezaron a estudiar, por ejemplo, secundaria, me preguntaban algo y yo no lo sabía. Empecé a comprar libros y a leer con ellos, y aprendían ellos y aprendía yo. Y así empezamos a leer y formé una bonita biblioteca que yo había pensado regalarlo, donarlo, ¿verdad? Pertenezco también a una asociación civil que se llama Ministerio de Amor, Ujú. donde recogen niños de la calle. Y tengo el gusto también de ser un padrino con la pequeña aportación. Y le decía a mis hijos, pues les dejo mis libros a ellos. Como usted dice, me decía un nieto, si quieres saber algo, dime, ¿qué quieres saber? Sacó el celular y me dice lo que quieras. ¿Cuántos años tiene la historia? Luego lo sacó, ¿verdad? 6,000. ¿Dónde empezó? Y todo me lo constaba por medio del celular. Pero yo afortunadamente lo he leído y lo tengo en la mente y mi mente está activa y no piensa en el mal, sino en ayudar. Así es. Y ya casi para cerrar, ¿cuántos años tiene don Rafael? Yo nací el 20 de agosto de 1942. Es decir, que el mes que entra cumplo 83 años. ¿Y En qué mi memoria? juventud, no me acuerdo de la Segunda Guerra Mundial. Me decía mi mamá, vivíamos en Jalapa, que en las noches apagaban todas las luces de la ciudad por temor a un bombardeo, ¿verdad? Ya que se había declarado la guerra, porque Alemania nos había hundido 5 barcos en el Golfo de México o en el Océano Atlántico. Entonces queríamos que nos podían atacar. Afortunadamente no fue así, ¿verdad? Con todo y que nosotros no aceptamos ser aliados de ellos. Es más, lo rechazamos. Eso fue en la guerra mundial. Recuerdo cuando las bombas atómicas. Yo no comprendo a la humanidad por qué el 6 de agosto de 1945 lanzaron la primera bomba sobre Hiroshima, Hiroshima, la atómica. la primera bomba atómica. Y el 9 de agosto la segunda sobre Nagasaki. Y amenazaron a Príncipe Hirohito con que la tercera bomba era para Tokio. Fue cuando este señor aceptó la rendición. Esa es un poquito de historia que yo he podido aprender y que me sorprenden las guerras. Ujú. ¿Por qué las religiones no se entienden? Yo creo que Dios es el mismo, aunque los musulmanes le llamen Mahoma. Los judíos tengan un nombre para Dios, ¿verdad? Ahora se me fue la palabra.
Yahvé. Y para los católicos, pues Jesucristo, ¿verdad? O Jehová. Todo depende. Yo quisiera recomendar un libro. Adelante, por como favor. un consejo. Yo leí el libro que quizás más me ha gustado, se llama Siddhartha, escrito, ¿eh? No, lo escribió un señor que ganó el premio Nobel. Yo no me acuerdo ahorita, la verdad. Yo sí lo tengo presente, pero Ahorita nos sale se en la me fue plática, va a ver. ahorita, ¿verdad? Se relaja la mente y Ahorita, sale, sí, para que ¿no? salga el nombre, sí, porque lo tengo en la mente el nombre. Pero pues también quisiera dar un mensaje para todos, pero para los jóvenes sobre todo. Una pequeña parte de un poema Por favor. que a mí siempre me ha gustado mucho, que es Juventud, divino tesoro, que te vas para no volver. A veces quisiera llorar y no lloro, y a veces lloro sin querer. Rubén Darío, poeta nicaragüense. El poema es más largo, si lo buscan, les va a gustar. Y es una frase que a veces usamos de vacilada, ¿no? Juventud, divino tesoro. Sí, Cuando ya no podemos, pues no sé, correr, brincar, hacer 100 cosas, ¿no? Pero creo que el señor Rafael nos está dando esta lección de vida, de actitud, pues de irse a caminar, ¿no? Buscar los medios para irse a caminar, para disfrutar. Y si a veces hacemos tiempo para otras cosas, pues creo que tenemos tiempo para aplicar todo esto. Veo muy entretenido. Hoy tenemos otra camarógrafa que me agarré aquí de urgencia. ¿Qué piensa la camarógrafa momentánea de su papá? Bueno, pues yo estoy muy orgullosa de él y muy agradecida. A ver, espéreme, le voy a hacer la prestación. Pues yo me siento muy orgullosa de mi papá y muy agradecida con la vida que nos ha dado. Y con mi madre, obviamente, ¿verdad? Afortunadamente tuvimos unos padres muy cariñosos y muy entregados. Y muy luchones, siempre viendo hacia adelante, muy trabajadores, no se rindieron para nada. Y pues gracias a ellos, pues somos lo que somos todos mis hermanos y yo, ¿verdad? Pues somos personas de bien, yo creo, somos personas trabajadoras y somos personas agradecidas con la vida. Y pues eso es lo que pienso de mi padre, estoy muy orgullosa de él y muy agradecida con él. No, gracias a usted. Pues amigos, vamos a dejar descansar al señor Rafael, le agradecemos muchísimo su participación, sus enseñanzas. Creo que en este ratito que hemos estado platicando con él nos ha llegado así un montón de información acerca de la vida, de la actitud, de lo importante que es generar para vivir tan tranquilo y tan a gusto como lo veo a él. Muchas gracias, señor, por recibirnos en su casa, por darnos un ratito, porque sé que es cansado el estar aquí, en una posición, el no poder cambiarse, ¿no? Porque es necesario para usted. Muchas gracias, amigos de Pa' qué y Pa' dónde. Recuerden, vamos a compartir siempre esta información. No sabemos a quién le pueda servir. Seguimos trabajando para generar más y más y más entrevistas. Recuerden lo que siempre rápidamente les digo: conservemos nuestro medio ambiente, cuidémoslo. Hay más entrevistas aquí, algunas han salido por cuestión de espacio, pero las estamos pasando a YouTube para que en YouTube las rescaten. Estamos bajo el mismo nombre de Pa' qué y Pa' dónde. Y pues nada, muchas gracias por su atención. Bonita tarde a todos. Gracias.